tenemos este problema. Encendemos el equipo, ponemos centrifugado y inicio. Aseguro la puerta, todo perfecto. Me empieza a sacar el agua. Tenemos el amperaje 15 watts. Esa es la bombita, el consumo de la bombita. En un momento va a arrancar el motor y lo vamos a notar en el amperaje. Fíjense el consumo del amperaje del motor. Arranca con fuerza. Mucha fuerza, mucho amperaje. Ya deja de hacer intentos, deja de consumir tanto voltaje y empieza a salir el exhaust B1. Este exhaust es una lavadora, es en una lavadora Daiwa, carga frontal, Smart Wash, Air Bubble 4D 9 kilos y ese es el modelo. Ese exhaust se refiere a una comunicación entre la placa y el motor a carbones. Es decir, no le está llegando la señal del tacómetro, lo cual vamos a empezar a revisar si es realidad el tacómetro o es simplemente señales. Vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos esta conexión de los carbones, de un motor a carbones. Tenemos la numeración del 1 hasta el 10. Sin embargo, aquí tenemos la placa electrónica que le está mandando la señal del tacómetro netamente por el conector 3 y 4. Le manda una señal a la placa electrónica, es decir, un voltaje. La placa lo reconoce. Vamos a poner aquí señal en corriente alterna, porque genera el tacómetro corriente alterna. Obviamente esa corriente alterna es convertida a corriente continua y es convertida en hertz y la placa lo lee. Perfecto. Entonces ese problema es lo que estamos teniendo. No estamos teniendo esta señal en la placa, por eso el motor nos arranca con fuerza. Tantos intentos hace que no le agarra una buena señal, no le está llegando una buena señal, que al final de los intentos nos marque el error B1, ¿sí? En la lavadora marca Daiwa y es una lavadora a carga frontal, ¿sí? Pero se debe a la señal de tacómetro. Lo que vamos a hacer, vamos a revisar el tacómetro si está generando voltaje o posiblemente es simplemente un cable roto y no está llegando a la placa electrónica. Perfecto. Entonces vamos a revisar la placa electrónica. Vamos a revisar el cableado y el tacómetro. Debemos colocar el multímetro en modo continuidad y empezar a testear los cables del conector. Tenemos al conector, empezamos a testear uno por uno. Vemos primero su color, es un morado o es un violeta, y aquí vemos está llegando. Empezamos con el otro color, amarillo. El multímetro está en amarillo y aquí empezamos a buscar otro amarillo. Nada. No nos da ningún amarillo, no llega el amarillo y no tenemos más colores amarillos para testear. Aquí simplemente tenemos gruesos, ¿sí? Entonces ya de entrada encontramos un cable sin continuidad hasta la tarjeta y así sucesivamente vamos haciendo los demás. Continuamos con el blanco. Buscamos aquí un cable blanco. Este no tiene ningún cable blanco. Este tampoco. Este tiene uno.
Vamos a testear a este. Sin embargo no llega. Estamos testeando el blanco. No llega para nada. Aquí hay otro blanco. Ahí lo testeamos. Ese sí, no suena. Ese sí es el blanco, perfecto. Bueno, para los que ya están metidos en el tema, necesitamos testear esos cables. ¿Por qué? Porque tenemos una conexión del tacómetro justo en esos cables. Entonces esos cables nos indican la señal de vuelta, la señal en voltaje de vuelta a la tarjeta para darle velocidad. En este caso no nos tomó mucho tiempo porque empezamos a testear el cable amarillo y el cable blanco, que son el 3 y el 4, y estuvimos testeando, pero nos encontramos con que el amarillo no tiene continuidad hasta la parte de arriba. Y revisando por este lado tenemos justamente, lo enfocamos, un cable amarillo cortado. Entonces, como digo, en este caso es suerte. No tenemos que indagar más profundamente. Simplemente vamos a hacer una soldadura o cambio de cable. Vamos a pelar primero y lo vamos a reparar, ¿sí? Y después vienen las pruebas para solucionar ese error. De esta manera reparamos termocontraíbles, pasta para soldar, y tenemos una buena soldadura. Está reparado y tapado con termocontraíble. Estéticamente queda perfecto, bien. Volvemos a conectar todos los equipos, todos los conectores, y tiene que salir la prueba. Continuamos con el video, probamos, encendemos el equipo, ponemos centrifugado y inicio. Y asegura la puerta. Empieza a sacar el agua. Ese es el consumo del agua. Consumo del agua. Aún no mueve el motor. Perfecto. Tenemos un ampere, 1.60 de arranque, y el motor ya me mueve parejo. Para. Otra vez. 1.18 máximo, 0.97. Arranca, mueve parejito. Perfecto. Sigue sacando el agua. En el centrifugado siempre nos va a sacar el agua. Perfecto. Al otro lado. Equipo trabajando. Ese es el consumo. 1.17 amperes, 90 watts, va subiendo, pero trabaja perfecto, parejo. Parejito, señor. Equipo Daiwo reparado. Nos presentaba el error B1 y perfectamente solucionado. Un equipo más solucionado. Gracias a los clientes, gracias por la preferencia.
y Soporte Técnico Lima, sirviendo al público y muy agradecido por la preferencia.